El sargento está durmiendo. Ha llamado su mujer para decirlo, y ya sabes cuando llama lo que quiere decir, que no lo despierte ni Dios, como no haya empezado la Tercera Guerra Mundial. ¿Y si lo de dentro es la Tercera Guerra Mundial? A mí no me preocupa, dijo Hadi. A juzgar por su cara, era la mentira de la década o del siglo. Volvió a mirar por la ventana con una mano a cada lado de la cara. Los prismáticos, inútiles, se habían quedado en el suelo, al lado de su pie izquierdo. Está muerto. Puede, dijo Arky, y puede que sea un truco. Hadi se giró para mirarle. Lo dices por decir. Una pausa. ¿Verdad? No sé qué digo ni lo que no digo. No sé si está muerto o si solo descansa. Tú tampoco. Y si quiere que entre alguien, ¿se te ha ocurrido? ¿Y si está esperándote? Hadi se lo pensó y dijo, pues entonces tendrá lo que quiere. Se apartó de la puerta con la misma cara de susto que Arky al entrar en la cocina, pero también de determinación. Iba en serio. Un holandés tozudo. Escúchame, Arky. ¿Qué? Karl Brundage está arriba, en la sala de estar. También Mark Rashin. Me parece... Vaya, a Loving, el de comunicaciones, no le avises que no me fío de él. Es demasiado novato. Sube y cuéntale qué pasa a los otros dos. Y no pongas esa cara. Seguro que no es nada, pero más vale contar con todos los que se pueda. Por si no es nada. Exacto. O sea, que podría ser algo. Hadi asintió. ¿Estás seguro? Ajá. Vale. Hadi caminó pegado a la puerta de la persiana, dobló la esquina y se plantó delante de la puerta normal, la lateral. Luego respiró hondo, contó hasta 5 y vació los pulmones. Por último desabrochó la correa de la culata de su pistola, por entonces una Ruger 357. Hadi se sobresaltó. Si en vez de tener la mano en el seguro la hubiera tenido en el gatillo, casi seguro lo habría apretado y probablemente se hubiera destrozado el pie. Giró sobre los talones y vio a Arky en la esquina del cobertizo, con sus ojos grandes y oscuros perdidos en la concentración del rostro. «¡Mierda!», exclamó Hadi. «¿Por qué me sigues como un fantasma?» «Que no, que caminaba normal». «Venga, entra. Ya te he dicho que avises a Karl y a Mark». Arky meneó la cabeza. Aunque tuviera miedo, había decidido que quería participar en los hechos. A Hadi le pareció comprensible. Estaba demostrado. El Gris Trooper se pegaba. «Bueno, pues venga, tontolaba». Hadi abrió la puerta y entró en el cobertizo, donde seguía haciendo más frío que afuera, aunque ninguno de los dos habría podido decir hasta qué punto hacía frío, porque sudaban como cerdos tanto el uno como el otro. Hadi llevaba la pistola junto al pómulo derecho. Arky descolgó un rastrillo de los ganchos de al lado de la puerta y chocó con una pala. Ambos se sobresaltaron. Para Arky, peor que el ruido era la forma de sus sombras en la pared. Parecían moverse a saltos, como sombras duendes. Hadi dijo: «Shh. Si está muerto, ¿por qué me haces shh?» «No te hagas el listo», contestó Hadi susurrando. Caminó en dirección al buick. Arky le seguía, empuñando el rastrillo con las manos sudorosas y yéndole el corazón a 100. Se notaba la boca seca, con un gusto como a quemado. Nunca había tenido tanto miedo y el hecho de no saber exactamente de qué solo servía para empeorarlo. Hadi se colocó detrás del buick y echó un vistazo al maletero abierto. Tenía la espalda tan ancha que le tapaba a Arky toda la vista. «¿Qué hay dentro, Had?» «Nada, está vacío». Hadi cerró la tapa. Tras una vacilación y un encogimiento de hombros, el ruido les sobresaltó a los dos y miraron la cosa del rincón.
No se movía. Hadi dio unos pasos hacia ella. Volvía a llevar la pistola a la altura de la cabeza. El roce de las suelas con el cemento era muy ruidoso. En cuanto más se acercaban a la cosa, más se convencían de que estaba efectivamente muerta. Pero no fue ningún alivio porque ninguno de los dos había visto nada parecido. Ni en los bosques del oeste de Pensilvania, ni en un zoo, ni en una revista de animales. Era tan diferente. A Hadi se le despertaron recuerdos de películas de terror, pero la cosa que estaba acurrucada en una esquina del cobertizo tampoco se parecía a nada de eso. Siempre acababa pensando lo mismo, la misma palabra diferente. Arky. Igual. La cosa, toda ella, gritaba que no era de allí, un allí que abarcaba toda la tierra, no solo la Short Hill. Quizá todo el universo, al menos el concepto de universo que pudieran tener alumnos de Sufi en ciencias, como era el caso de ambos. Parecía que de repente se hubiera disparado algún circuito de alarma que tuvieran metido en la cabeza. Arky pensaba en arañas, no porque la cosa del rincón tuviera aspecto de araña, sino porque las arañas eran diferentes. Tantas patas y no sabía qué podía pensar, ni siquiera cómo podía existir. Con aquella cosa pasaba lo mismo, pero en peor. Se mareaba solo de mirarla, de esforzarse por encontrarle algún sentido a lo que sus ojos afirmaban ver. Se le había puesto pegajosa la piel, le latía el corazón con irregularidad y las tripas parecían pesarle más que antes. Tenía ganas de correr, de poner pies en polvorosa y huir. «Joder», dijo Hadi con una vocecita gemebunda. «Joder». Parecía una súplica para que la cosa desapareciese. Su pistola basculó hasta apuntar al suelo. Solo pesaba 1 kilo, pero ahora su brazo ni siquiera podía aguantar ese peso. También tenía flácida la cara, con el resultado de que se le abrían mucho los ojos y se le caía la mandíbula hasta abrírsele la boca. Arky jamás olvidaría el brillo de los dientes de Hadi en la penumbra. Al mismo tiempo empezó a temblarle todo el cuerpo y Arky se dio cuenta de que él también temblaba. La cosa del rincón tenía el tamaño de un murciélago muy grande, como los que colgaban en las cuevas del Milagro de Lasburg, o en la que llamaban Gruta Maravillosa, visitas guiadas a $3 por cabeza, consultes tarifas especiales para familias, en Pogus City. Las alas le tapaban casi todo el cuerpo. No estaban plegadas, sino derramadas en pliegues superpuestos y desordenados, como si hubiera intentado plegarlas y se hubiera muerto sin conseguirlo. Las alas eran o negras o de un verde muy oscuro con manchas. Lo que se veía del lomo era de un verde más claro. La zona de la barriga tenía un color blancuzco, de queso, como el centro de un tocón podrido, o el tallo de un lirio de playa marchito. La cabeza, triangular, estaba ladeada. Sobresaliendo de la cara, que no tenía ojos, había una especie de hueso que podía ser una nariz o un pico. Debajo, la boca del ser estaba abierta. Le colgaba una tira amarillenta de tejido, como si se hubiera muerto regurgitando su última comida. Solo con mirar una vez, Hadi supo que tardaría bastante en volver a comer macarrones con queso. Debajo del cadáver, alrededor de los cuartos traseros, había un charquito de pasta negra cuajada. La idea de que una sustancia así pudiera servir de sangre le dio a Hadi ganas de gritar. Pensó: «Yo no lo toco. Antes de tocarlo mataría a mi madre». Mientras lo pensaba, por la periferia de su campo de visión penetró un palo largo de madera. Soltó un gritito y retrocedió. «¡No, Arky!», exclamó. Pero era demasiado tarde. Después Arky no supo explicar por qué había tocado la cosa del rincón con el rastrillo. Un simple impulso al que había cedido antes de tener conciencia de sus actos.
Cuando la punta del mango del rastrillo tocó el punto donde se juntaban las dos alas arrugadas, se oyó un ruido como de papel rozando papel. Y empezó a oler mal, como a col hervida pasada. Casi no se fijaron. Se quedaron helados al ver que la parte superior del rostro de la cosa se pelaba, dejando a la vista un ojo muerto y vidrioso, de un tamaño de bola de cojinete industrial. Arky chilló y retrocedió soltando el rastrillo, que resonó al caer, y tapándose la boca con las manos encima de los dedos separados, sus ojos habían empezado a supurar lágrimas de terror. Hadi se limitó a quedarse donde estaba, como clavado al suelo. «Era un párpado», dijo en voz baja roncamente. «Solo un párpado. Burro, que lo has movido como el rastrillo. Lo has movido y se ha abierto». «Joder, Hadi. Está muerto. Joder, me cago en... ¿Que te digo que está muerto?» Vale», dijo Arky con aquel acento tan raro, más marcado que nunca. «¿Salimos?» «Para ser conserje eres muy listo». Rehicieron el camino hacia la puerta, lentamente y de espaldas, porque no querían perder de vista a la cosa. También porque ambos sabían que si veían la puerta perdería el control y echarían a correr. La puerta salvadora, la promesa de que detrás había un mundo cuerdo. Se les hizo eterno llegar. Arky fue el primero en salir de espaldas. Empezó a respirar el aire fresco de la tarde a grandes bocanadas. Hadi salió detrás y dio un portazo. Luego se miraron un rato sin hacer nada. Ahora Arky, más que blanco, estaba amarillento. A Hadi le recordó un bocadillo de queso, pero sin el pan. «¿De qué te ríes?», preguntó Arky. «¿Dónde está la gracia?» «En ninguna parte», dijo Hadi. «Solo intento no ponerme histérico». «¿Que ahora piensas avisar al sargento Schondis? ¿Ahora le vas a avisar?» Hadi asintió. No se le iba de la cabeza la manera con que se había pelado la mitad superior de la cabeza de aquella cosa al tocarla. Arky con el palo intuyó que volvería a verlo en sueños y aceptó plenamente. «¿Y Curtis?» Hadi se lo pensó y negó con la cabeza. Kurt tenía una esposa joven. A las esposas jóvenes le gustaba tener el marido en casa, y después de unas cuantas noches seguidas de no recibir lo que querían, tendían a molestarse y a hacer preguntas. Era natural. Como era natural que en ocasiones los maridos jóvenes dieran respuesta a esas preguntas, aunque supieran que estaba mal hecho. «¿Entonces solo al sargento?» «No», dijo Hadi, «que también venga Sandy Dedborough. Tiene la cabeza bien amueblada». Estando Sandy en la zona de estacionamiento del Jimmy's, con la pistola radar sobre las piernas, oyó un aviso por radio. «Unidad 14. Unidad 14. 14. Al oír su número había hecho lo mismo de siempre, mirar su reloj. Eran las 7:20. «Oye, 14, ¿podrías volver a la base? Tenemos un código D. Repito, código D. ¿Recibido?» «¿3?» preguntó Sandy. En casi todos los cuerpos policiales de Estados Unidos, 3 significa emergencia. «No, negativo, pero nos iría bien una ayudita». «Recibido». Volvió unos 10 minutos antes de que llegara el sargento en su coche particular, una camioneta internacional, Harvester, que de hecho era más vieja que la Ford de Arky. Para entonces ya había empezado a correr la voz y Sandy vio que delante del cobertizo B había una verdadera convención de troopers, la tira y media de agentes en las correspondientes ventanitas, todos mirando el interior. Brundage, Racing, Cole, DeVoe, Hadi Roger, Arky Arkanian caminaban detrás en círculos pequeños con las manos metidas hasta el fondo de los bolsillos de los pantalones y la frente llena de arrugas, como los peldaños de una escalera de mano.
Sin embargo, no esperaba ventana libre. Arky ya había visto todo lo que quería ver, al menos en una noche. Haddy puso a Sandy al corriente de lo sucedido. Después Sandy tuvo ocasión de mirar a fondo la cosa del rincón. También trató de adivinar lo que quería el sargento cuando llegara, y lo metió todo en una caja de cartón, al lado de la puerta lateral. Llegó Tony, aparcó torcido detrás del autobús escolar y acudió casi corriendo al cobertizo B, donde sin ceremonias apartó de un codazo a Carl Brundage para mirar por la ventana que quedaba más cerca de la criatura muerta. Se la quedó mirando mientras Haddy daba el parte. Terminado llamó a Arky y escuchó su versión de la historia. Sandy tuvo la impresión de que esa noche se ponían a prueba los métodos de Tony para lo del Roadmaster y de que aprobaban con nota durante las partes de Haddy y Arky fueran apareciendo personal del Troop D. La mayoría de los hombres no estaba de servicio. Al oírle a Haddy el código del Buick, los pocos que llevaban puesto el uniforme estaban bastante cerca para acercarse a echar un vistazo. A pesar de todo, no hubo barullo de conversaciones, competencia por estar en primera fila, intromisiones en la investigación de Tony, ni avalancha de preguntas tontas que lo liaran, todo sin necesidad. Lo más importante fue que no hubo piques ni pánico. A Sandy le daba miedo pensar en que hubiera habido periodistas cerca, experimentando el poder atávico de aquella cosa, la cual, a pesar de estar muerta, seguía siendo horrible y, sin saber por qué, amenazadora. Al día siguiente, al comentárselo al sargento, Tony rió. «El gigante de Cardiff en el infierno», dijo. «Habría pasado eso, Sandy». Ambos, tanto el sargento como quien llegaría a serlo, como conocían el término con que los periodistas definían el gestionar así de la información, al menos cuando los gestores eran policías, fascismo. Sin duda era pasarse un poco, pero lo cierto es que ninguno de los dos puso en duda que estuviera cerca del límite de toda nuestra suerte de excesos. Tony dijo una vez: «Si quieres ver polis descontrolados, vete a Los Ángeles. Por cada 3 buenos tienes 2 menos de las juventudes hitlerianas en moto». Lo del Buick, sin embargo, era un auténtico caso especial. Eso tampoco lo pusieron en duda ninguno de los dos. Haddy quiso saber si habría acertado en no avisar a Curtis. Tenía miedo de que su colega tuviera la sensación de que habían pasado de él. Propuso al sargento ir directamente al cuartel y hacer una llamada telefónica. Él con mucho gusto. «Curtis está bien donde está», dijo Tony, «y cuando sepa por qué no le hemos avisado lo entenderá. En cuanto al resto de vosotros...». Se apartó de la puerta de persiana. Su postura era tranquila, natural, pero tenía la cara muy blanca. A él también le había afectado ver la cosa del rincón, aunque fuera a través de un cristal, tanto como a Haddy y a Arky. A Sandy le pasaba lo mismo, pero también notaba el entusiasmo del sargento Chundis, la curiosidad desatada y frenética que compartía con Kurt, la pulsación subterránea que decía: «Pero, ¿tú has visto eso? Alucina, tío». Sandy la oía y la reconocía, pero sin compartirla en lo más mínimo, ni él ni ninguno de los otros que él supiera. En el caso de Haddy y el de Arky saltaba a la vista que se les había pasado de golpe. «A ver, escuchadme los que estéis de servicio», dijo Tony. Tenía la típica media sonrisa, pero esa noche a Sandy le pareció un poco forzada. «Hay incendios en Sadler, inundaciones en Lesburg y una racha de robos en el condado de Pogus. Sospechamos de los Amis». Hubo algunas risas. «Bueno, pues, ¿qué esperáis?». Se produjo un éxodo general de trupes de servicio, seguido por el ruido de varios motores de Chevrolet V8 arrancando. Los que no estaban de servicio se quedaron un poco más, pero hizo falta que les dijera
Nadie que circulasen, no hizo falta. Venga, tíos, a casa, que se ha acabado el espectáculo. Sandy le preguntó al sargento si también tenía que marcharse. No, tú te quedas conmigo, dijo Tony, y arrancó a caminar hacia la puerta normal, deteniéndose lo justo para examinar los objetos que Sandy había metido en la caja de cartón. Una de las Polaroids, película virgen, 1 metro y un kit de recogida de pruebas. Sandy también había cogido de la cocina unas bolsas de basura de plástico verde. Buen trabajo, Sandy. Gracias. ¿Preparado para entrar? Sí. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Como yo o menos? No lo sé. Yo tampoco. Lo que sé es que tengo miedo. Y mucho. Si me desmayo, me recoges. Bueno, pero cáete en mi dirección. Tony rió. Venga, pasa al salón. ¿Cómo le dijo la araña a la mosca? Con miedo sin miedo, investigaron los dos bastante a fondo. Unieron sus esfuerzos para hacer un esquema del interior del cobertizo que más tarde mereció el elogio de Kurt a Sandy. La reacción de éste fue asentir y reconocer que estaba logrado, digno incluso de ser presentado en los tribunales. A pesar de todo, había muchas líneas temblorosas. Las manos empezaron a temblarles nada más entrar en el cobertizo y no se les pasó el temblor hasta que volvieron a salir. Abrieron el maletero porque era como estaba al mirar a Arky y fijarse en la cosa del rincón, e hicieron fotos a pesar de encontrar tan vacíos como siempre. También las hicieron del termómetro, que ya había subido hasta 21 grados, más que nada porque Tony pensó que habría sido la voluntad de Kurt. También hicieron muchas del cadáver del rincón. Desde todos los ángulos inimaginables, en todas las Polaroids, salía el indescriptible ojo único. Brillaba como alquitrán fresco. Viéndose reflejado, Sandy Desborn tuvo ganas de gritar, y cada pocos segundos uno de los dos hombres volvía la cabeza para mirar al Buick Roadmaster. Cuando estuvieron hechas las fotos, algunas con el metro al lado del cadáver, Tony sacudió una de las bolsas de basura y dijo: «Ve a buscar una pala. ¿No quieres dejarlo hasta que Kurt...?» «El agente de prueba Wilcox podrá mirarlo en el almacén», dijo Tony. Se le notaba una tensión extraña en la voz, una especie de estrangulamiento. Sandy se dio cuenta de que hacía esfuerzos ímprobos para no vomitar. El estómago de Sandy, quizá por simpatía, también sufrió un vuelquecito. «Que lo mire todo el tiempo que le dé la gana, pero una vez no tenemos que preocuparnos de romper la cadena de pruebas, porque no intervendrá ningún fiscal del distrito. De momento, a recoger esta porquería». No levantaba la voz, pero se le notaba cierta agresividad. Sandy cogió una pala de la pared donde colgaba y deslizó la hoja por debajo del ser muerto. Las alas hicieron un ruido como de papel, un crujido que sin saber por qué ponía los pelos de punta. De repente una dejó a la vista un flanco negro y sin pelos. Fue la segunda vez que Sandy tuvo ganas de gritar desde que habían entrado. No habría sido capaz de explicarlo con exactitud, pero en el fondo de su cerebro había algo que suplicaba no tener que ver nada más. Y lo olían todo el rato, una peste a col pasada. Sandy observó que la frente de Tony Schundis estaba perlada de sudor. Algunas gotitas le rodaban por las mejillas dejando un rastro como de lágrimas. «Venga», dijo Tony con la bolsa abierta. «Venga, Sandy, mételo antes de que vomite yo el almuerzo». Sandy inclinó la pala y al resbalar el peso experimentó cierto alivio. Después de que Tony fuera a buscar un saco del de serrín rojo absorbente que guardaban para cuando se derramaba gasolina y de que lo repartiera por encima de la mancha pastosa del rincón, el alivio fue compartido. Tony retorció la bolsa por arriba con el bicho dentro y lo hizo un nudo. Después emprendieron el camino hacia la puerta. Tony se detuvo justo antes de llegar. «Haz una foto», dijo, señalando un punto alto de la puerta de persiana detrás del Buick, la que había usado Johnny Parker para sacar el coche con la grúa.
Tony y Sandy tenían la sensación de que desde entonces había pasado mucho tiempo. De allí también, y de allí, y de allá arriba. Al principio Sandy no vio que señalaba al sargento. Apartó la mirada, parpadeó un par de veces y volvió a mirar. En efecto, habían 3 o 4 manchas de color verde oscuro que le recordaron el polvillo que desprenden las alas de las mariposas nocturnas. De niños estaban convencidos de que era un veneno mortal, capaz de dejar ciego al que tuviera un resto en los dedos y se frotara los ojos. «¿Ves qué ha pasado, no?», dijo Tony, mientras Sandy levantaba la Polaroid y enfocaba la primera marca. Le pareció que la cámara pesaba mucho y aún le temblaban las manos, pero lo consiguió. «Pues no, sargento, me parece que no». La cosa esa, que no sé si es un pájaro, un murciélago o un zángano robot, ha salido volando del maletero al abrirse la tapa. Ha chocado contra la puerta trasera. Primera mancha. Y ha empezado a rebotar por las paredes. ¿Has visto alguna vez cuando se queda encerrado un pájaro en un cobertizo o en un granero? Sandy asintió. Pues lo mismo. Tony se enjugó el sudor de la frente y miró a Sandy. Este jamás olvidaría su mirada. Nunca había visto tan desnudos los ojos del sargento. Pensó que en la mirada que tenía a veces los niños pequeños cuando llegaba un adulto a decirles que no armaran tanto follón. «Jo, tío», dijo Tony con todo su aliento. «La hostia». Sandy asintió. Tony miró la bolsa. «¿A ti te recuerda un murciélago?» «Sí», dijo Sandy, y luego «no». Al término de otra pausa añadió «mentira». Tony soltó una risa bronca que delataba cansancio. «Más claro, el agua. Si estuvieras declarando en un juicio, a eso no podía darle la vuelta a ningún abogado defensor». «No sé, Tony», pero Sandy sabía algo, que no tenía ganas de cháchara, sino de volver a estar al aire libre. «¿Tú qué crees?» «Pues si lo dibujara parecería un murciélago», dijo Tony. «En las Polaroids que hemos hecho también parece un murciélago, pero no acabo de saber cómo decirlo, pero...» «que no da la sensación de que sea un murciélago», dijo Sandy. Tony sonrió de manera sombría y encañonó a Sandy con el dedo. «Muy zen, pequeño saltamontes, pero las manchas de la pared demuestran que como mínimo ha actuado como un murciélago o como un pájaro encerrado. Ha revoloteado hasta caerse muerto en el rincón. Coño, si hasta puede que se haya muerto de miedo». Sandy se acordó de la ferocidad del ojo muerto, un ojo como de otro mundo, casi hasta el punto de no poder mirarlo. Por primera vez en su vida le pareció posible entender de verdad el concepto que había formulado el sargento Chundis. ¿Morirse de miedo? Sí, era una muerte posible, muy posible. A continuación, como parecía que el sargento esperaba algo, dijo: «O puede que chocara tan fuerte contra la pared que se haya partido el cuello». Se le ocurrió otra idea. «Oye, Tony, que igual lo ha matado el aire». «¿Qué dices?» «Que igual...». Sin embargo, los ojos de Tony se habían encendido y asentía. «Claro», dijo, «puede que el aire del otro lado del maletero del Buick sea diferente. A nosotros quizá nos sentara como gas venenoso y nos reventaran los pulmones». Con esto último Sandy tuvo suficiente. «Tony, tengo que salir. Si no, el que vomite aquí soy yo». En realidad, lo que temía no era vomitar, sino ahogarse. De repente la anchura de su tráquea había pasado de normal a simple agujerito. Cuando volvieron a salir, casi había anochecido y se había levantado una brisa de verano de increíble suavidad. Sandy se encontró mejor. Tuvo la impresión de que Tony también. En todo caso, las mejillas del sargento habían recuperado una parte de su color. Mientras Tony cerraba la puerta lateral, se acercaron Hadi y unos cuantos troopers más, pero nadie dijo nada. Al ver aquellas caras, un simple observador y sin contexto en que basarse, podrían haber pensado que había muerto el presidente o que alguien había declarado la guerra. «¿Qué, Sandy?», dijo Tony. «¿Ya te encuentras mejor?».
Sí, Sandy movió la cabeza para señalar la bolsa de basura que colgaba como un péndulo inerte con su extraño peso al fondo. ¿Lo de que haya muerto por el aire de aquí lo decías en serio? Sí, claro, es posible. O por la impresión de estar en nuestro mundo. Porque te digo una cosa. Yo dudo de que pudiera vivir mucho tiempo en el mundo de donde ha venido este bicho. Aunque sí que pudiera respirar el... Tony se quedó callado, porque de repente Sandy volvió a poner mala cara. Más que mala, espantosa. Sandy, ¿qué te pasa? Sandy no estaba muy seguro de querer explicarle a su jefe qué pasaba, ni siquiera de poder. ¿En qué había pensado? En Ennis Rafferty, el día del Trooper desaparecido, sumada a lo que acababan de descubrir en el cobertizo B. Sugería una conclusión que no quería plantearse. Sin embargo, después de haberle ocurrido, costaba mucho expulsarla. Probablemente el Buick fuera un conducto hacia otro mundo. La cosa murciélago lo había atravesado en una dirección y casi seguro que Ennis Rafferty la había atravesado en la contraria. Sandy, dime algo. No pasa nada, jefe, repuso Sandy. A continuación se vio obligado a inclinarse y poner una mano en cada espinilla. Era una buena manera de evitar un desmayo, siempre y cuando se dispusiera de tiempo para recurrir a ella. Los demás alrededor miraban a Sandy tan callados como antes y con las mismas caras largas de «El rey ha muerto, larga vida al rey». Por fin volvió a estabilizarse el mundo y Sandy se puso derecho. «Que estoy bien, en serio», dijo. Tony le miró a la cara y asintió. Levantó un poco la bolsa verde. «Esto se va al armario del almacén, el pequeño donde Andy Colucci guarda las revistas guarras». El comentario fue acogido por algunas risas nerviosas. «A partir de ahora en el almacén no entrará nadie aparte de mí, Curtis Wilcox y Sandy Dedbor. SCP. ¿Entendido?» Asintieron. «Solo con permiso. Sandy, Curtis y yo. Ahora la investigación es nuestra». Permaneció muy erguido a la luz menguante del anochecer, casi en posición de firmes, con la bolsa de basura en una mano y las Polaroids en otra. «De esto de aquí es una prueba». «¿De qué?» «De momento no tengo ni idea. Si a alguien se le ocurre algo, que venga a verme. Si os parece una locura, daos aún más prisa en venir. Todo esto es una locura, pero no nos impedirá llevar el caso como cualquier otro. ¿Preguntas?» «No las hubo». «Oh, visto de otra manera», pensó Sandy, «solo había preguntas. Dentro de lo posible, debería de haber alguien en el cobertizo a todas horas», dijo Tony. «¿Un servicio de guardia, sargento?», preguntó Steve Dabo. «Digamos que de vigilancia», dijo Tony. «Venga, Sandy, acompáñame hasta que haya guardado esta cosa. Te juro por Dios que no tengo ningunas ganas de llevarlo abajo yo solo». Mientras cruzaban el aparcamiento, Sandy oyó decir a Arcanian que a Kurt le sentaría fatal que no lo hubieran llamado. «Ya veréis, se pondrá el chaval como una fiera». Pero Curtis estaba demasiado agitado para sentarle fatal lo que fuera, demasiado ocupado en intentar establecer prioridades entre lo que quería hacer y con demasiadas preguntas. Antes de bajar, disparado a ver el cadáver del ser que habían encontrado en el cobertizo B, solo formuló una de ellas. ¿Dónde estaba Mr. Dillon la tarde anterior? Le dijeron que con Orville. A menudo, cuando tenía un par de días libres, Orville Garrett se llevaba a Mr. Dillon y se iban al norte a pescar. El que puso al día a Curtis fue Sandy Dedbor, con la ayuda esporádica de Archie. Kurt escuchó atentamente y se le arquearon las cejas al oírle describir a Archie la manera con que se había retirado la parte superior de la cabeza de la cosa, destapando el ojo.
Repitió el mismo gesto al contarle Sandy lo de las manchas en la puerta y las paredes y que le recordaban el polvillo de las mariposas nocturnas. Hizo la pregunta sobre Mr. D. Se la contestaron, sacó guantes de cirujano de un kit de pruebas y se dirigió al sótano casi corriendo. Lo acompañaba Sandy. Hasta allí parecía su deber, habiéndole nombrado Tony co-investigador, pero se quedó en el almacén mientras Kurt estaba en el cubículo donde había dejado a Tony la bolsa de basura. Sandy oyó el ruido de deshacer el nudo, un ruido que le provocó un hormigueo en la piel y frío en todo el cuerpo. Ruido, pausa, más ruido, y después, en voz muy baja: «¡Por todos los santos!». Al poco rato Kurt salió corriendo con la mano en la boca. Había un lavabo a medio pasillo, yendo hacia la escalera. El trooper Wilcox llegó justo a tiempo. Sandy, que estaba sentado a la mesa del trabajo del almacén, llena de trastos, le oía vomitar, sabiendo que el vómito difícilmente influiría en el contexto general. Curtis no renunciaría. El cadáver del acosa murciélago le había dado el mismo asco que a Archie, Hadi o a cualquier otro, pero volvería para examinarlo más a fondo, por mucha repugnancia que le diera. El Buick y las cosas procedentes del Buick se había convertido en su pasión. En el propio momento en que Curtis había salido del almacén con contradicciones de la garganta, las mejillas blancas y una mano en la boca, Sandy le había visto en los ojos un entusiasmo irremediable, que el malestar físico solo mitigaba de manera parcial. La tiranía más severa es la de la pasión. Del pasillo llegó un ruido de agua corriente. Paró el ruido y Kurt volvió al almacén secándose la boca con una toalla de papel. «Da asco, ¿eh?», dijo Sandy, «incluso muerto». «Sí, bastante», convino Kurt, pero ya volvía al armario. Creía que lo había entendido, pero me ha cogido por sorpresa. Sandy se levantó y se quedó en la puerta. Kurt volvió a mirar el interior de la bolsa, pero sin meter las manos. A menos de momento. ¡Qué alivio! Sandy prefería no estar cerca cuando lo tocara. A pesar de los guantes, no quería ni imaginárselo.